casa de Dios. En la casa de Dios. Al Creador. Al Creador de la tierra y el mar, al infinito sobrenatural, y su perdón es para siempre. Al que gobierna con autoridad, con brazo fuerte, justicia y verdad, y nos ha dado la libertad. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, que Él es bueno, demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, porque Él es bueno, demos gracias al Rey. Otra vez, al Creador. Creador de la tierra y el mar, al infinito y sobrenatural, y su perdón es para siempre. Al que gobierna con autoridad, con brazo fuerte, justicia y verdad, y nos ha dado la libertad. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, que Él es bueno, demos gracias al Rey. Gracias sean a Dios, gracias sean al Rey, que Él es bueno, demos gracias al Rey. Que Él es bueno, demos gracias al Rey. Demos gracias al Rey. Bueno, para esta siguiente canción los voy a invitar también a que podamos pasar a dejar nuestras ofrendas, pero vamos a orar primero, ¿les parece? Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque nos podemos reunir. En la canción anterior cantamos que nos reunimos, Señor, en tu casa, pero la verdad es que en realidad tu casa, Señor, es en todos lados. Vos estás en nuestros corazones, sos omnipresente, Señor, estás realmente en todos lados y sabemos que donde estés vos también está la plenitud, Señor. Gracias porque sos nuestro Dios, porque sos nuestro Rey, porque nos escogiste un día, Señor, nos compraste con tu sangre, Jesús, y te pertenecemos. Por eso queremos adorarte, Señor, queremos parecernos cada día más a vos, queremos conocerte más, Señor. Toma nuestros corazones y te pedimos que esta reunión sea para vos, Señor, que puedas exaltarte, Señor. En nombre de Jesús, amén. Cantar una canción ahora que se llama Jesucristo Basta. Seguro la conocen. Corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Un castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora y un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Esta semana estuve leyendo Colosenses y me encontré con un pasaje que habla puramente del Señor Jesús, que habla de Cristo. Por lo que tengo entendido, la carta que Pablo les escribe a los colosenses era en cierta parte para decirles que Jesús era igual a Dios, ¿no? Que no era menor. Entonces, claro, les escribe esto, Colosenses 1:15. Quería leérselos. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Así que este pasaje dice un montón de cosas de nuestro Señor Jesús, y realmente son tantas, así que los invito a prestar atención en este pasaje hermoso que leímos, que dice esto, tantas verdades acerca de Jesús, y los invito a
cantar estas últimas canciones desde el corazón, expresándole a Jesús sus sentimientos por Él, su agradecimiento, su amor, su rendición a Él, sabiendo que además de lo que podemos decir, Él puede ver adentro de nuestro corazón, ¿sí? Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Vamos de vuelta. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una canción no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que palabras, es más que palabras, y es más que una canción. A ti, el alfa y omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, te doy sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. De vuelta. A ti, el alfa y omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el
que siempre viva en tu voluntad, y que siempre viva en tu voluntad. Señor, somos realmente imperfectos, pero a la vez somos creación tuya. Te damos gracias porque nos creaste, Señor, y te damos gracias porque en esa imperfección es donde vos también actuás, Señor, haciéndonos cada día más parecidos a vos, pero para reflejar tu gloria, Señor. Gracias porque nos enseñás, porque adelante de tus ojos somos santos, papá, y es todo para esto, para que vos seas exaltado, para que vos seas reconocido. Te damos gracias, Señor, porque existís desde siempre, Señor, y para siempre vas a seguir siendo nuestro Dios. Te pedimos que puedas hablarnos con este mensaje, Señor, y nuevamente te damos gracias porque sos todo y lo llenas todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Hoy no tenemos internet, ¿no? Así que no estamos saliendo online. No sé si se podrá grabar, así que mandé un mensajito ahí saludando a los amigos que nos seguían a veces por las casas. Se ve que se quemó en la semana por la tormenta, ¿cómo se llama? El transformador, ¿no, Berta? El router. Así que bueno, esperemos poder solucionarlo. ¿Pudiste bajar, Berta, No, tampoco tenemos PowerPoint. Bueno, vamos a la vieja usanza, con la palabra del Señor y el Espíritu Santo, ¿no? Qué hermoso saber que está en medio nuestro. Bueno, pero tenemos un anuncio, los chicos no tenemos el PowerPoint, el flyer, pero nos quieren contar. ¿El flyer está? Bueno, dale. Buen día a todos, hermanos, amigos, familia, ¿cómo andan? Bueno, queríamos preguntarles, ¿cómo están? De verdad, ¿cómo están? Dios nos dio emociones para vivirlas, no para esconderlas. Queremos invitarlos para que descubramos juntos cómo sentipensar en pareja. Esto es para invitarlos al taller que vamos a hacer con Luz y Silvina, que es el 23 de agosto a las 18 horas. Esto tiene que ver con el libro Caminamos y nos encontramos, que hicimos una introducción el año pasado. Y bueno, este primer taller queremos profundizar un poquito más, sentipensar en pareja. Así que bueno, están invitados, ahí están los detalles. Bueno, para la reserva necesitamos que por favor se inscriban con Rebe, ¿sí? Ahora vamos a detallar el equipo. Bueno, buenos días. Tenemos un equipazo, así que lo vamos a nombrar de a uno. Nos está acompañando Rebe con Mauri. Ahí levanten la mano, un aplauso. Rebe se encargó esta semana de hacer el flyer, así que gracias, Rebe, muy lindo quedó. Dai con Lea también nos están acompañando, así que un aplauso también para ellos. Diego y Meche y Diego también. Y hoy estuvimos ahí negociando con un hermano ahí que está dando vuelta, pero seguramente Fabián, Pita y Fabiana también nos están acompañando. Así que gracias. En la rosca hay que negociar. Son 2 encuentros para este año. El año pasado tuvimos un lindo encuentro con Silvina y Lucio. Y este año son 2 eventos, como decía Pri, uno ahora en agosto y otro en octubre. Y la idea es trabajar sobre talleres que tiene el libro de Silvina y nos van a estar acompañando, bueno, para que nosotros también como matrimonio, como parejas, podamos mejorar, podamos trabajar también en cosas que tenemos que trabajar. Pueden invitar a otros. La idea obviamente es que le demos prioridad a las parejas y matrimonios en nuestra iglesia y también que sea una oportunidad para invitar a parejas que lo necesiten y que sean amigos y poder traerlos a la iglesia. Así que bueno, eso es todo. Cualquier duda nos preguntan, estamos todos los que nombramos para evacuar dudas.
Quedan libros, la iglesia el año pasado hizo una inversión, así que para las parejas que lo necesiten se lo podemos acercar. Este grupo ya tiene el libro, seguramente nos juntemos con Lucy y Silvina antes del evento como para trabajar algunas cosas. Y bueno, están invitados, seguramente vamos a pasar un lindo tiempo. Va a haber como un tecena, lo estamos definiendo todavía. Organícense con tiempo, como para de acá a la fecha, los que puedan, digamos, que tengan hijos, si en lo posible, poder dejarlos con alguien que los cuide para estar completamente concentrados en el taller, en lo posible. Exacto, tengan en cuenta que el taller es sentir y pensar, así que si podemos abocar esa horita y media, que no va a ser mucho, o 2 horas, para estar con nosotros. ¿Alguno viene solo? Priscila también me dice, si hay algún matrimonio, alguna pareja, es un sábado, que tenga que venir solo porque trabajan, porque no pueden y viene uno solo, también pueden venir porque las actividades no se hacen en la pareja, sino vamos a hacerlo tipo taller. Bien, muchísimas gracias. Buenísimo. Bravo el equipo. Bueno, les cuento que 2 motivos para que me acompañen orando en estos próximos días. Uno, que si Dios lo permite, este martes próximo me dieron la oportunidad de tener una audiencia por la reforma de la Constitución, así que tengo que exponer el martes a la mañana sobre la reforma de la Constitución, especialmente el artículo 3 de nuestra Constitución, que establece la religión católica apostólica romana como la oficial de la provincia. No sé si ustedes sabían que nuestra provincia tiene como religión oficial la católica, algo que creemos que es discriminatorio, y bueno, está en el proceso de reforma incluido como para modificar esto, ¿no? Entonces, si Dios lo permite, voy a estar compartiendo, son 7 minutos, el martes a la mañana, así que agradezco sus oraciones por este servidor. Y ese mismo martes a la tarde, si Dios lo permite, estoy viajando, un viaje que surgió medio relámpago, a Israel. Voy a estar por una semana allá. El gobierno de Israel invitó a ASIERA, que ASIERA es la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina, donde yo soy parte del consejo directivo, y entonces vamos un grupo de 15 personas a Israel por una semana, nos pagan todo, o sea, así que, bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Así que bueno, el gobierno de Israel lo está haciendo con distintos grupos de empresarios, grupos de jóvenes, como jubilados, y podría ser, ¿no? Pero Milei no los quiere mucho los jubilados. Sí, vamos a elevar ese pedido. Bueno, es una oportunidad para conocer, el gobierno quiere acercarse a distintos sectores, mostrar su país también, y bueno, es una oportunidad. Les confieso que para mí es un poquito, le decía recién a Mauricio, y me da una cierta incomodidad, ¿no? Porque algunas cuestiones que suceden en el mundo hoy, y nosotros también tenemos muchos amigos que trabajan entre el pueblo palestino. Entonces, bueno, me genera una contrariedad, no sé si se entiende, pero oro que si se abrió esta puerta, que Dios la use de alguna manera, y poder ser de testimonio en estos días allá. Así que bueno, si Dios lo permite, el domingo que viene, no sé si podremos hacer una videollamada, un saludito, capaz que estaré en Jerusalén, y espero volver, ¿no? Mis hijos tienen miedo ahí que no... Sí, tu traje tendría que llevar ese, Carlito. Bien. Que me lo preste, sí. Bueno, hermanos, qué lindo estar otro domingo juntos. Me encanta cuando hablo con Esilda, porque la saludo y siempre me dice, espero este día porque me hace bien. Son buena onda, me llena las energías. Bueno, creemos que es el Espíritu Santo que nos llena el tanque de combustible, ¿no? Y a veces la semana nos va agotando, nos va llenando de incertidumbres, de angustia, de preocupaciones, también de alegría, ¿no? Pero qué bueno que el Señor pensó esto, diseñó ciclos de 7 días. ¿Por qué la semana tiene 7 días? Bueno, es como que las fuerzas nos dan hasta el 6.º día a veces, ¿no? Y es como que es una bocanada ese 7.º día o el primer día de la semana, que es el día del Señor, Dominis Day, domingo.
Y de alguna manera ese ciclo se renueva y el Señor nos da nuevamente esa bondad suya que nos permite, bueno, encarar los desafíos que se nos presentan. Y somos iglesia, y esta es una parte, un tiempo en el que somos iglesia, donde estamos juntos, nos vemos las caras, nos abrazamos, contamos cómo estamos, lloramos, nos reímos, y eso nos permite después durante la semana seguir siendo iglesia, seguir manifestando a Cristo en las oportunidades que el Señor nos da. ¿No es así, Alberto? Eso hablábamos recién, ¿no? A veces una visita, a veces una charla, a veces una actividad, donde vamos siendo esas luces, donde Jesús se refleja a través nuestro. Y brevemente esta mañana quería que podamos meditar en el texto que me acaba de spoilear Simón. ¿Vos sabías que yo iba a compartir de esto? Te lo sopló el Espíritu Santo, entonces. Porque justamente quería que podamos meditar en el Colosenses capítulo 1 desde el versículo 15, aunque ustedes ya sabían que veníamos, o yo venía compartiendo de Colosenses. Y pensaba qué lindo es esta diversidad que Dios pone en medio nuestro, ¿no? Porque cada uno de los que a veces compartimos la palabra tiene su forma, tiene su enfoque, y eso nos enriquece, ¿no? Nos da la posibilidad de ir nutriéndonos de distintas maneras de abordar la palabra del Señor. Como lo ha hecho hace poco Mauricio, de manera bien práctica, o Nico el domingo pasado, y poder darle continuidad. Y yo siempre los animo a que estemos atentos a cómo el Espíritu Santo nos va hablando y que nos dé esa capacidad de enhebrar esas palabras, esas reflexiones, para que tengan un sentido que contribuya en la edificación de nuestra vida. No que sean mensajes espasmódicos, aislados, desconectados, sino que creemos que el Espíritu Santo nos va guiando en algo, como iglesia, ¿no? Y nosotros le damos ese lugar al Espíritu Santo para que, a ver, ¿qué me está queriendo decir? ¿Será que Dios me quiere hablar de algo? Lo que venimos escuchando, lo que comparto. Hagamos ese ejercicio de permitir que el Espíritu Santo nos hable. Y hay una pregunta que yo me hacía y que se ha hecho la humanidad por mucho tiempo. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Porque lo solemos nombrar, ¿no? El mundo nombra, ¿no? Que Dios te bendiga. O estamos hablando, dice, si Dios quiere. O que Diosito te lo pague, ¿no? Y distintas maneras donde la palabra Dios está presente. Pero ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Son preguntas que nos quedan ahí que parecen obvias, porque quizá algunos de nosotros venimos en un caminar espiritual y en una iglesia, en un contexto religioso donde nos resulta relativamente un poco más claro entender esto de qué es Dios, o cómo es Dios, o qué es Dios. Pero es una pregunta que subyacente ha estado en la humanidad desde siempre, porque convengamos que el ser humano tiene una faceta o un aspecto que no lo sabemos definir muy bien, pero es eso que está presente en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que en este momento ustedes están escuchando y dialogando con ustedes mismos y con la conciencia y con el espíritu, que no es algo material, no es algo que se toca de carne y hueso, es eso que está ahí adentro nuestro que no sabemos cómo explicarlo muy bien, pero que es nuestro espíritu. Porque este envase, que es el cuerpo, está dotado, está dentro de eso que nos hace sentir, pensar, reflexionar, meditar y conectarnos con eso espiritual, esa dimensión espiritual tan difícil de entender, pero que indudablemente podemos saber que hay algo ahí que está presente, aunque no sepamos bien cómo definirlo. Y cuando pensamos en Dios, muchas veces se lo ha pensado como una fuerza que a veces hay que gobernar o domar, o que hay que congraciar,
de alguna manera. O a veces se lo ha entendido como un concepto o una idea, un pensamiento que le da sentido o explicación a las cosas. Un ser que es trascendente, que tiene atributos de poder, de sabiduría, de eternidad. Y de alguna manera la psicología también ha intentado explicarlo como una construcción mental que llena a veces un vacío. O la filosofía también busca definir o encasillar a Dios como una idea. O las creencias populares y las religiones le asignan cualidades y interpretaciones. O creen ver a Dios en una fuerza, o creen ver a Dios en la naturaleza, en aquellas cosas que tienen valor. Y de alguna manera esto siempre ha estado presente porque el ser humano tiene eso íncito, esta capacidad de pensar en lo trascendente, en aquello que está por fuera de nosotros. Está ahí. Aunque algunos tengan una capacidad mayor de pensarse que otros, eso está presente. Ahora es interesante que la palabra de Dios nos revela ese Dios que a veces no podemos entender muy bien qué es o cómo es. La palabra de Dios nos ayuda a entender y a poder definir a ese Dios. Hay un texto que siempre, cuando uno o yo intento indagar en estas cuestiones, estas preguntas a veces existenciales, espirituales, y que a veces nos pueden dejar medio con un sabor ahí de no saber bien cómo salir disparado, ¿no? Porque entramos a veces en una encrucijada. En Deuteronomio 29:29 es acá lo tengo, un texto que me deja cierta sensación de paz, de saber de que hay misterios que no nos han sido revelados y otros sí. Y allí decía la palabra del Señor, ¿dónde está acá? El Señor, nuestro Dios, tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Tranquilos, si hay cosas que no podemos explicar muy bien o que no hay una luz suficiente, estemos en paz, porque el Señor no nos pedirá cuenta de eso. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de esas instrucciones. O sea, y hay otras cosas que sí sabemos y podemos entender y hacemos bien en indagar, en estudiar, en aprender. Y esas son las que Dios quiere que nosotros podamos andar en ellas. Entonces, siempre que nos metemos en algún tema, en alguna cuestión que nos deja un cierto sabor de no tener una plena conocimiento, saber de que hay misterios en la palabra. Hay cosas que podemos a veces como por un espejo verlas, ¿no? Como dice la Biblia, como de refilón, e intentar interpretar o creer que más o menos puede ser así. Pero tampoco es algo para rebanarnos los sesos y que eso genere un alejamiento de ese Dios vivo que quiere sí manifestarse y revelarse en nosotros. Y hay otro texto cuando pensamos en esto de Dios, que está en Romanos, que yo lo había puesto ahí en Romanos 11, que es hermoso como lo explica Pablo, ¿no? Y él dice así: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Hay un Dios que no sabemos explicarlo muy bien, pero que sabemos que está.
porque lo hemos experimentado, porque hay algo en nuestra conciencia que nos dice que existe. Y la palabra del Señor nos anima a pensar de que Jesucristo es quien puede reflejar mejor que nadie quién es Dios. Cuando se nos queman los papeles, cuando no podemos entender muy bien, cuando empezamos a filosofar o a meternos en nuestros pensamientos, en esos laberintos de nuestra mente y nos encontramos perdidos, la palabra dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, mirémonos entre nosotros. Nos podemos ver, ¿no? Y también las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Y esto la otra vez lo leía, ¿no? Y lo charlamos la otra vez con Mercedes, ¿no? Creo la semana pasada. Mirá, se asusta Mercedes. Pero decíamos, hay una realidad espiritual que convive con nosotros y que quizá nuestros sentidos no la perciben, pero que la palabra nos enseña que están presentes. Con Rebe charlábamos eso también el otro día. ¿Cuánto tenemos que seguir aprendiendo o estar abiertos a esta realidad espiritual? En este momento seguramente hay seres espirituales que están acá, ángeles, y que vaya a saber cómo son sus diatribas y sus tensiones y sus roles, que la Biblia nos enseña también la función que tienen de asistir a los creyentes, de estar presentes, de cumplir los propósitos de Dios. No voy a decir como ese niño en Sexto Sentido, ¿no? Veo gente muerta. ¿Se acuerdan de esa película? Era fascinante. Pero están, y dice la palabra que los creó Dios a través de Jesús. Esos seres espirituales, ese mundo espiritual, que son millares, y hasta incluso tienen jerarquías, tronos, poderes, autoridades, tienen roles, funciones. Hay un mundo espiritual. ¿Y qué decía Pablo? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, ojo, no nos comamos el amague. No es que lucho con mi jefe, o con mi falta de trabajo, o con aquel que me traicionó, o la expectativa que tenía. No, eso puede ser la fachada visible. Pero detrás de eso hay una realidad espiritual. Nuestra lucha es contra sangre y principado y potestades, o sea, con ese mundo espiritual que a veces no es visible, pero está presente. Y al compartir esto no estoy diciendo que tenemos que ver brujas por todos lados, ¿no? O demonios por todos lados, porque ese sería otro error. ¿Cómo se dice con el mazo dando? No, a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? O sea, hay una parte también que es del diario vivir, hay que poner el lomo, ¿no? Y trabajar. Pero es este equilibrio entre no desconocer ese mundo espiritual y también jugar con las cartas que tenemos que jugar en el día a día. El poder de nuestro Señor, que está presente y que obra aún más allá de la capacidad de entender. Cuando nos es difícil definir o entender quién es Dios, cómo es Él, Cristo es el que mejor puede darnos una imagen de quién es Dios. Jesús es todo lo que está bien. Cuando tenemos dudas o enfrentamos confusión, vamos a Cristo y entendemos que Cristo también es Dios. Y quiero nomás detenerme un segundo, la otra, Berta, de un concepto teológico. No vamos a hacer teología, pero en una iglesia también nos hace bien aprender algunas verdades, ¿no?, teológicas o doctrinas. Han escuchado la palabra, ¿no? La Santísima Trinidad o la Trinidad. La Trinidad es un concepto
teológico. Teología es estudio de Dios, es el estudio justamente de esto que estamos tratando de abordar. Y es un concepto que no aparece en la Biblia. O sea que si googleás o lo buscas en una Biblia no lo vas a encontrar, pero sí lo podemos deducir de un montón de relatos y de textos de la Biblia donde nos dejan entrever o entender de que hay un solo Dios, pero en 3 personas. Y ahí ya nos metemos en una cuestión que no nos vamos a poder entender cabalmente esto. Vuelvo a lo que decíamos, Deuteronomio 29:29. Hay misterios que están ocultos y que nuestra mente limitada y finita vamos a poder llegar hasta cierto punto. Los más inteligentes, los más volados, capaz que logran un poco más. Pero los que somos así playitos, como yo, hasta ahí podemos. Pero la Biblia nos da a entender de que Dios tiene 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero los 3 son uno. Ahí ya ¿Quién entiende la Trinidad? A ver que me ayude a explicarla. ¿Alguien lo tiene claro? Nadie se anima, ¿no? Obviamente, nadie va a meter ahí. Bueno, pero básicamente la Trinidad, los teólogos de la iglesia primitiva, en el 200, 300 después de Cristo, fue la primera vez que se esbozó esta palabra, que trata de simplemente explicar este concepto teológico, bíblico, que hay un solo Dios manifestado en 3 personas, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde cada una de estas personas de la Trinidad tiene un rol muchas veces, una función, y a la vez están interconectadas entre sí, y las 3 son Dios. No hay 3 dioses, hay un solo Dios. Muchas veces la crítica que se le hace al cristianismo, por ejemplo del islamismo, dicen que somos politeístas, porque creemos en 3 dioses, ¿no? Pero en realidad la palabra dice que hay un solo Dios. Y de alguna manera, si en la próxima hay una imagen que se la suele explicar como un triángulo, donde dice que Dios es uno solo, que se manifiesta en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Padre no es el Hijo, pero cada uno de ellos es Dios. Entonces, en esta realidad hay una interrelación entre las personas de la Trinidad, porque no es una fuerza inmaterial, abstracta, como decíamos al principio, como a veces lo intenta explicar la filosofía, sino vemos que Dios tiene personalidad, tiene sentimientos. En la Biblia vemos que Dios se alegra, Dios se entristece, Dios se enoja, Dios se relaciona con su creación, se relaciona en la misma Trinidad. Hay un texto hermoso donde queda plasmado esto, en Mateo 3:16, donde Jesús, después que es bautizado, y viene el Espíritu Santo en forma de paloma, dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Qué hermosa imagen de ese misterio. Dios manifestado en un Dios Padre que expresa esta hermosa afirmación de su Hijo, y en ese Espíritu Santo que desciende para reconocer a esta persona de Jesús. Volvemos a Colosenses capítulo 1. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y él después sigue diciendo que Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea que nosotros somos parte de ese cuerpo espiritual místico donde Jesús es la cabeza que gobierna, domina, dirige, pero que ejecuta a través nuestro. ¿Cómo crees que se manifiesta Dios en la vida cotidiana? ¿Cómo crees que se hace visible esta realidad espiritual
de la cual creemos y tenemos nuestra fe. A través nuestra. No puede Dios bajar, no quiere Él bajar y mostrar con fuego, con ángeles. No, le agradó a Dios dar a conocer esto a través de la locura de la predicación y a través de su iglesia. Y es interesante esto, porque es como que Dios se asocia a nosotros. Y en su soberanía y en estos pensamientos que son insondables y que uno no puede explicarlo muy bien, le agradó a Dios que se manifestara su gloria a través de su iglesia. Así que nosotros podemos ser instrumentos que manifiestan esa gloria o hacernos al costado y de alguna manera ignorar esta realidad. Pero cada abrazo que damos, cada acto de misericordia, cada oración, cada gesto, es la manera que Dios usa para manifestar ese poder suyo. Los milagros suceden cuando cada uno de nosotros intentamos reflejar a Cristo, y ahí se manifiesta este Jesús que es cabeza de la iglesia, de la cual nosotros somos su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Quiere decir de que va a haber un día donde los muertos resucitarán, se unirá nuevamente a eso inmaterial, el espíritu nuestro, el alma, y tendremos ese cuerpo glorificado como que la Biblia nos enseña que tuvo Cristo. Otro misterio. No me pidan que se lo explique. Para mí es un misterio, pero es maravilloso. Un cuerpo renovado, pleno, perfecto, donde alma, cuerpo y espíritu están en plena sintonía y armonía y en plenitud. Jesús es el primogénito, el primero, el que ya nos mostró cómo eso será. Así que Él es el primero en todo. Y acá dice algo también maravilloso en el versículo 19. Pues a Dios, ese Dios que decíamos, le agradó, o dice, en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Quiere decir que la plenitud máxima de Dios, toda su esencia, está depositada en Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, y además toda la plenitud de Dios, todo su poder, está en Él. Seguí, Berta, la otra nomás, era el resumen, pero no quería detenerme solamente en esta cuestión de la Trinidad, después se lo puedo mandar. Esto es teología, ¿no? Pero nos hace bien a veces estudiar estas verdades, que por lo menos muchos de ustedes ya la saben, pero hay otros que hace poquito que caminan en el Señor, que vamos conociendo, y a veces nos genera una cierta, ¿cómo decir?, confusión. ¿A quién hay que orarle? ¿A Dios, Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Son tres cosas distintas. Hay un solo Dios que se manifiesta a través del Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo. Y los tres se interrelacionan y hay subordinaciones entre ellos también, en esa armonía divina. Y podemos orar a Dios Padre en el nombre del Hijo, podemos orar al Espíritu Santo, porque es un solo Dios. De eso no tenemos que tener duda. Ahora, ¿es fácil explicarlo? Por supuesto que no. Y han habido distintas ilustraciones para intentar explicarlo, pero todas esas hacen agua también, ¿no? Una es el agua, justamente, ¿no? El agua, para tratar de entender ¿el agua qué es? El agua es líquida, el agua es sólida cuando se hace hielo, o gaseosa también, ¿no? Pero es una sola molécula, la misma H2O, ¿no? Otros han tratado de explicar de como el huevo. El huevo tiene cáscara, tiene yema y tiene clara, pero es un solo huevo. Bueno, son distintas formas que nuestra mente, a veces finita, trata para tratar de darle una explicación a esto. Y quiero terminar con la última, donde acá nos da a entender de que Jesús es esa imagen visible del Dios invisible. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que cuando Dios creó al ser humano, Adán, lo hizo a su imagen y semejanza.
Y es interesante que en Génesis habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué en plural? Porque justamente son estas tres personas de un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Impregnó en nosotros una imagen y una semejanza. Quizá no física. No me lo imagino a Dios que sea tan feo como yo. Pero sí una imagen espiritual, con capacidad de pensar, con capacidad de sentir, con capacidad de creer, con capacidad de construir, de inventar, de transformar, de amar, de odiar, y todos los sentimientos que fueron muchos corrompidos cuando el pecado también entró y modificó esa imagen perfecta que Dios había pensado. Una imagen corrompida que nos acompaña hoy, y muchas de nuestras miserias y angustias que vivimos son producto de esa corrupción que arrastramos desde los comienzos. Ahora, Jesús viene a restaurar esa imagen corrompida. Y ahora Él dice de que Jesús es la imagen plena de ese Dios. Dios que habita en su plenitud en Jesús. Ya Pablo también en Romanos hablaba del primer Adán y el postrer Adán, dando este ejemplo, ¿no? Ese primer Adán que tenía la imagen de Dios, pero fue corrompida por el pecado, y este segundo Adán, metafóricamente hablando, que es Cristo, que viene a restaurar en plenitud esa imagen plena de nuestro Señor. Y por eso miramos a Jesús. Por eso tenemos una cruz allí, porque nos ayuda a recordar a Jesús. Porque cuando andamos enredados, podemos mirar a ese Jesús que nos vuelve a dar un sentido y entender claramente qué es esta realidad espiritual. En 2 Corintios 3:18 dice de que por eso miramos al Señor. Déjenme que se los quiero leer. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, o sea, hay partes de nuestra capacidad de ver, de observar las cosas que Dios nos ha dado la capacidad de verlas o de empezar a entenderlas. Y dice que se nos ha quitado ese velo. O sea, algo podemos entender, algo ya podemos comprender de esta realidad espiritual. Así que todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Jesús, la vida de Jesús, lo que conocemos de Jesús, lo que vamos aprendiendo de Él, nos permite entender cómo es Dios. Jesús es la imagen a la cual nosotros aspiramos y a la vez somos transformados. Volver al propósito original en la creación, ser imagen y semejanza de ese Dios vivo. Por eso haremos bien en mirar a Jesús, en buscar su transformación a su imagen, en dejarnos transformar, que este es uno de los principales propósitos de Dios, como decimos. Uno de sus principales deseos en este mundo de Dios es que nosotros podamos ser transformados a esa imagen perfecta que es nuestro Dios. Como venimos teniendo como lema este año, Efesios 2:10, ser transformados para andar o hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y haremos bien si continuamente
dialogamos con nosotros mismos, con nuestro espíritu, con nuestra conciencia, en qué medida lo que voy siendo, lo que voy haciendo, lo que voy pensando, se asemeja a Cristo o no. Qué lindo sería que cada uno de nosotros naturalmente demos lugar a esa pregunta, que a veces es un segundo, no nos da ni tiempo de pensarla, pero que esté siempre presente en nuestro diálogo interno. ¿En qué medida mi vida, mis pensamientos, esto que voy a hacer, es decir, refleja o se asemeja a Cristo? Y estoy seguro que el Espíritu Santo va a ayudarnos en ese diálogo interior, a ayudarnos a entender en qué medida vamos reflejando o siendo como nuestro Señor Jesús. Un diálogo muchas veces inconsciente, pero que nos lleve a dejar que ese Espíritu Santo nos hable. Y ese es un proceso de santificación, como dice la palabra, que es el que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos va purificando, nos va ayudando a entender que esa transformación se transforma en un hábito, en un diálogo constante, hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Y por eso Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado ya, en Filipenses 3:12, pero como dice Alberto, prosigo al blanco, prosigo a la meta. Y eso es ser iglesia, hermano. Estamos acá para darnos ánimo y ayudarnos a proseguir a la meta. Lo importante es llegar bien, no tanto la velocidad en la que vamos. ¿Se acuerdan ese refrán africano es? Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañados con otros. Creemos que eso es lo que el Señor nos pide, llegar a esa meta. Y a veces es un camino de largo tranco. Si estamos juntos, podemos llegar. El que se corta solo tiene sus riesgos. Pero el Señor nos anima a que seamos iglesia, mirando a Jesús siempre, para poder seguir transformando nuestra vida, para que nuestra vida refleje cada vez más y más a nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito Dios. Hoy hemos hecho un poco de teología. No sé cuánto hemos entendido, ¿no? Pero nos hace bien también pensar, meditar, quedarnos con algunas dudas, inquietudes. Pero esto también es parte de ser iglesia, instruirnos, aprender, darnos ánimo, exhortarnos, repetir verdades bíblicas, tomarlas con fe, aunque no captemos toda la verdad, pero lo hacemos en obediencia y creyendo que también tu iglesia es para edificarnos en tu palabra. Y este misterio tan difícil de entender, Dios trino, Dios en tres personas, pero qué maravilloso es poder, aunque sea, quedar absortos ante esa realidad de ese Dios de poder, de ese Dios creador, de ese Dios sustentador, de ese Dios que busca relacionarse con su creación, de ese Dios justo, de ese Dios que nada se le escapa, pero de ese Dios que se muestra humilde, cercano a nuestra realidad a través de Jesucristo. ¿Qué sería nuestra fe si no tuviéramos a Jesús, quien nos acerca esa realidad espiritual a nuestra vida, quien camina día a día en nuestro diario vivir? Bendita esperanza a la que como iglesia queremos seguir dejándonos transformar y seguir apuntando a esa meta que es la semejanza con Cristo. Porque queremos hacer esas buenas obras que vos preparaste de antemano para que andemos en ellas. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, amigos, que tu Espíritu Santo solidifique, nos afirme, nos dé confianza en esas verdades eternas que nos acompañan y que podamos transitar esta semana también con los desafíos que nos traigan, pero tomados de tu mano, acompañándonos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Simón me hace así. Quiere decir que podemos ir en paz. Que Dios les bendiga. Buena semana.